Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a la burbuja del español. Yo soy Raquel y en este vídeo vamos a hablar de la vivienda. Si estáis pensando en pasar una temporada en España o en otro país de habla hispana y necesitáis alquilar una vivienda, este vídeo os puede ser muy útil. Juntos vamos a ver el vocabulario clave relacionado con la vivienda y también las preguntas que tenemos que hacer cuando llamamos por teléfono si estamos interesados en un piso. Vamos a por ello. La primera palabra clave es anuncio de piso. El anuncio del piso recoge la información básica, es decir, las características de la vivienda anunciada. Podemos encontrar anuncios de pisos en los escaparates de las agencias inmobiliarias, también en páginas web, en periódicos, etc. Normalmente veréis que en los anuncios se utiliza el saying personal, es decir, se pone normalmente se alquila o se vende piso en, por ejemplo, en la calle Rosalía de Castro. En el anuncio de piso también aparecerá el tipo de vivienda que es. Hay muchos tipos de viviendas. En España las más comunes son, primero, los pisos. La gran mayoría de personas en España vivimos en pisos y no en casas unifamiliares como ocurre en otros países. Los pisos son viviendas que están en un bloque de varias alturas. El segundo tipo son los apartamentos, también llamados estudios, que son pisos más pequeñitos que normalmente solo tienen una habitación. Asimismo, tenemos también los dúplex, que los dúplex pues son dos pisos superpuestos y que están unidos por una escalera interior. Tenemos también el chalet, que es una vivienda unifamiliar con una o varias plantas y que puede tener también jardín o a veces también piscina. También tenemos el adosado, que es un chalet que está al lado de otro chalet con las mismas características y cuyas paredes son colindantes. El ático, que es la vivienda que está en el último piso en un edificio. Y también el bajo, que el bajo es un piso que está en la planta calle, a ras de suelo. Normalmente, en un anuncio también vendrá indicado si el piso es exterior o interior, es decir, si las habitaciones dan a un patio interior o si por el contrario dan a la vía pública y por tanto tienen más luz. Y por supuesto indicará el número de habitaciones y los metros cuadrados que tiene el piso. En un anuncio de pisos también aparecerá el estado de la vivienda. Normalmente podemos encontrar lo siguiente. Lo primero, de obra nueva. Si un piso es de obra nueva, una vivienda es de obra nueva, quiere decir que está sin estrenar, que es completamente nuevo para nosotros. También puede ser reformado. Una vivienda reformada es aquella que ha sufrido modificaciones para ser mejor, más funcional, más moderna. También nos puede indicar que la vivienda está en buen estado, es decir, que es habitable, no necesita obras si queremos vivir allí, o a reformar. A reformar, pues la vivienda necesita una reforma, necesita que hagamos modificaciones antes de entrar a vivir. Otros aspectos que se suelen indicar en los anuncios de pisos es si la vivienda cuenta con garaje, que el garaje es el espacio destinado para dejar nuestro automóvil, nuestro coche, nuestra moto, etc. Y también suele decir también si hay trastero, que el trastero es el cuarto para guardar los trastos, es decir, los objetos que no utilizamos tan a menudo. La vivienda puede contar también con terraza, que es el espacio exterior de una casa y desde el cual se pueden ver las vistas. O también puede contar con galería, que es el corredor que puede estar descubierto o puede tener vidrieras y normalmente es un espacio también destinado a tender, donde está el tendedero para tender nuestra ropa. Asimismo, la vivienda puede contar con ascensor, es decir, el ascensor para trasladarnos de un piso a otro, de una planta a otra. La vivienda puede contar también con jardín o con piscina privada o comunitaria y en el anuncio de piso también nos indicará si la vivienda está amueblada, es decir, si cuenta con muebles o si por el contrario somos nosotros los que tenemos que llevar nuestros muebles a la casa, decimos que está sin amueblar.
Más aspectos importantes. Contrato de arrendamiento. Es el documento que firma, por un lado, el arrendatario o inquilino, que es la persona que vive de manera temporal en la casa, y el arrendador o dueño de la casa, o también llamado casero. En el contrato de arrendamiento se recoge toda la información importante que tenemos que saber, es decir, el precio del alquiler, también pone el inventario, es decir, la lista de cosas que tiene el piso cuando nosotros entramos a vivir en él. También dice si se permiten animales o si no se permiten y las cosas que se pueden hacer en el piso. También es posible que a la hora de alquilar una vivienda os pidan una nómina, que la nómina es el documento que nos da nuestra empresa en el que se recoge la cantidad que nos pagan. Y el dueño nos la pide pues para cerciorarse de que vamos a pagar con regularidad. Otra palabra muy importante que debéis conocer si vais a alquilar una vivienda en España es fianza. La fianza es la cantidad de dinero que hay que pagar al dueño del piso al entrar a vivir. Normalmente en España se suele pagar un mes de alquiler o 2 de fianza. Si cogéis el piso a través de una agencia inmobiliaria, se paga también lo que se llama mes de agencia, que equivale también pues normalmente a un mes de alquiler. Relacionado también con el dinero están los gastos de comunidad, que es la cantidad, los gastos, el dinero que se debe pagar pues por cosas como por ejemplo el ascensor, la recogida de basuras, las derramas, los arreglos, reparaciones que necesita el edificio y que se pagan entre todos los vecinos. Cada vecino aporta su dinero. Lo puede pagar a veces el dueño o bien el inquilino. Eso vendrá indicado en el contrato de arrendamiento. Y también otra palabra importante es el aval. El aval es la persona que garantiza el pago de un crédito. Es decir, si por ejemplo nosotros no podemos pagar el alquiler un mes, pues el aval es la persona que paga por nosotros ese mes de alquiler, si nosotros no podemos hacer frente a los pagos. Hay dueños, hay caseros que sí que piden un aval, aunque yo diría que no es lo común. Hola, quería recordarte que con la burbuja del español es posible prepararte para el examen SIELE, el examen que sirve para certificar tu dominio del español. Si estás interesado, no dudes en contactar con nosotros. Te dejo el link en la descripción. A continuación, vamos a ver algunas preguntas clave, preguntas importantes que podéis hacer si estáis interesados y necesitáis llamar por teléfono para preguntar por un piso. La primera de ellas, obviamente, es cómo es el piso, para que os den detalles de las características de la vivienda. También podéis preguntar cuántas habitaciones tiene o cuántas habitaciones hay, cómo es la calefacción. Os pueden decir pues que es eléctrica, que es de gas, que es central. También para preguntar si hay muebles o tenemos que llevarlo, preguntamos si está amueblado o está sin amueblar. También podemos preguntar si tiene plaza de garaje, cuántos años tiene el edificio, si no queremos vivir en un edificio demasiado antiguo, cuánto cuesta el alquiler, están incluidos los gastos de comunidad. También tenéis que preguntar cuánto tengo que pagar de fianza, cuándo puedo ir a ver el piso y si está bien comunicado, es decir, hay transporte cerca. Por último, vamos a ver algunos aspectos de la vivienda en España, algunas curiosidades o aspectos a tener en cuenta si queremos alquilar una vivienda. Como ya hemos visto, ya os he comentado que la mayoría de los españoles vivimos en pisos. Los pisos normalmente cuentan siempre con lavadora, no está aislada en otro piso, en el sótano, como en otros países. Lo que no es tan habitual es tener secadora, ¿vale? En España normalmente la gran mayoría de personas tendemos al sol, tendemos en la galería, al aire libre, porque como hace mucho sol, pues la ropa se seca muy, muy pronto y no hace falta secadora. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que encontraréis si alquiláis una vivienda en España son las persianas. Las persianas son un mecanismo que sirve para regular la luz y que están en las ventanas de las habitaciones. Es una de las cosas que los españoles echamos más en falta cuando nos vamos a vivir fuera.
Y entonces, bueno, pues tenemos las cortinas y las persianas. Otro aspecto a tener en cuenta es que en España no es habitual subarrendar. Es decir, subarrendar es que yo como inquilina de un piso alquilo una habitación de ese piso a otra persona. Esto en España normalmente no se puede hacer. Igual hay otros países que es más habitual, pero en España no es lo normal. Por otro lado, si queréis tener gatos, perros u otros animales, es obligatorio preguntar al dueño del piso. Y finalmente decir que los españoles, cuando vamos a casa de alguien en el extranjero, normalmente no nos quitamos los zapatos. Y esto no es que sea un signo de mala educación, sino es que en España no es lo normal. Normalmente en España, cuando vamos a visitar a casa a un amigo o a un familiar, no nos quitamos los zapatos. Así que no os toméis mal si invitáis a un amigo español a casa y tenéis que avisarle de que se quite los zapatos. No es mala educación, simplemente no se ha dado cuenta, no lo sabía. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado útil y que hayáis aprendido más aspectos sobre la vivienda en España. Recordad que en nuestra página web tenéis un montón de materiales para poder practicar español y si os ha gustado el vídeo pues podéis suscribiros al canal y darle a me gusta para estar siempre al tanto de las novedades. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.